Hola, bienvenidos a este segundo encuentro del seminario de capacitación para pymes familiares. Estamos muy contentos de poder seguir con este ciclo tan exitoso. Sigo admitiendo personas y mientras le doy la bienvenida. En este caso nos va a estar acompañando Natalia Christensen en reemplazo de Silvia Batista. Como habrán visto en las piezas de difusión, ella era quien iba a ser una de nuestras oradoras, tuvo una situación personal, le mandamos un fuerte abrazo y nos va a estar acompañando entonces Natalia Christensen, que es la presidenta de IADEF, así que muchas gracias a ella también por acompañarnos, junto con Pablo Loyola. Ellos van a ser los oradores del día de la fecha. En particular, Pablo va a estar al comienzo y luego va a ser el turno de Natalia. Yo voy a estar aquí atenta a todos los comentarios, a todas las preguntas que se vuelquen al chat. Somos muchísimas personas, así que por eso es que habilitamos la posibilidad de que hagan sus intercambios, sus interacciones por medio del chat. Yo voy a estar ahí recuperando todo lo que comenten para los oradores y se los voy a estar derivando en el espacio final. También les cuento que vamos a estar entregando un certificado de participación a quienes se conecten a 2 de los 3 encuentros de este seminario. Esa es una pregunta que nos hicieron bastante. Y bueno, también la grabación del primer encuentro ya está disponible en el canal de YouTube oficial del Ministerio, así que por medio del chat también les vamos a estar compartiendo esa información. Así que bueno, les cuento que nos va a estar acompañando Pablo Loyola primero, como les decía, que él es contador público, es consultor de empresas familiares, certificado, es experto PYME y es miembro de la comisión directiva del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Es autor del libro De tal palo, tal astilla, profesionalización y continuidad en la empresa familiar, y el contacto se los vamos a dejar en el chat. La voy presentando también a Natalia, que nos acompaña hoy. Ella es asesora senior en soluciones F, empresa familiar y familia empresaria. Cuenta con una maestría en empresa familiar obtenida en España. Es certificada como consultora de empresa familiar por el Family Firm Institute y CFC. Es actual presidenta de IADEF ILAEF, y el contacto también lo dejamos en el chat. Así que, bueno, vamos a comenzar con Pablo, con tu presentación. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, Victoria, y a toda la gente del Ministerio por la invitación. Antes que nada, antes de empezar ya con la disertación en sí, queremos empezar a hacer un par de preguntas. Le voy a pedir, Victoria, si las podés ir poniendo la encuesta online. Y vamos a ver En un qué... minutito. Dale. Perfecto. Acá ya seguramente están viendo la pregunta, que tiene que ver sobre la pyme familiar a la que ustedes pertenecen. Bueno, ahí nos fueron respondiendo. Está bastante variado. Soy miembro de la generación fundadora, está en un 20%. Soy miembro de una generación posterior a la fundación, un 22%. Trabajo en la empresa familiar, pero no soy miembro, otro 20%. Y no pertenezco a ninguna empresa familiar, casi en un 38%. Va cambiando. Muy interesante, Victoria, la participación de esta gente que no es miembro de una familia en particular, pero que sin embargo está hoy presente tratando de entender, ¿no?, las diferentes particularidades que significa trabajar en una empresa familiar. Así que la verdad los felicito. También a los que no pertenecen a una empresa familiar en forma directa, ¿no?, esta vocación por aprender lo que es, porque seguramente algún contacto habrá con las empresas familiares, ya vamos a ver enseguida. Seguramente. Ahí finalizamos la votación, entonces la de la Perfecto. pregunta 1. Y bueno, y tenemos bastante variado, casi en forma
equitativa, Ujú. hay miembros de una generación, miembros de la generación fundadora, miembros de la generación posterior, personas que trabajan y personas que están como vinculadas a la temática, pero son externos a las empresas familiares. Vamos a detener ahí compartimos los resultados de la pregunta 1 y vamos a la pregunta 2. Si sos miembro de una generación posterior a la fundadora, trabajé en empleos similares previamente al ingreso, para ingresar en mi primer puesto en la empresa, ninguna de las anteriores. Bueno, las situaciones deben ser bastante particulares, también las pueden compartir en el chat si quieren comentar algo, lo retomamos. Bueno, entonces ahí el 17% dice, trabajé en empleos similares previamente al ingreso en la empresa de mi familia. Un 4% dice, para ingresar en mi primer puesto en la empresa de mi familia atravesé un proceso de selección, o ninguna de las anteriores. Bien, nos da una idea general. Hay mucha gente que, como decía en la pregunta anterior, no está directamente relacionada con la familia en la empresa donde trabaja, de ahí el gran porcentaje que estamos viendo en ninguna de las anteriores. No obstante, nos vienen muy bien estas dos preguntas como para ir viendo el público que tenemos. Si querés podemos detener, Victoria, las preguntas y ya comparto directamente la presentación. Ahí estamos. Ya podés iniciar la presentación. Bien, compartir. Bien. Como bien decía Victoria, seguimos con este ciclo de pymes familiares. Hoy la temática en particular que queremos conversar con Natalia y todos ustedes a través del chat está relacionada con la planificación, ¿no? La continuidad que decía la otra vez, tanto Alicia como Javier, que siempre está presente en el deseo de los fundadores de una empresa familiar, y algunas herramientas concretas que los pueden ayudar a hacer de este paso un proceso lindo e interesante. Retomo un poquito más también la charla anterior. Alicia decía, ¿no?, en su momento, hay dos cosas que se dan en las empresas familiares que son una constante, ¿no? Y ella decía que eran el tiempo y el cambio. Daba incluso el ejemplo, ¿no?, de una familia, cómo iba evolucionando en el tiempo y cómo en ese tiempo las necesidades también iban modificándose, ¿no? Ya que no es que necesitamos todas las mismas cosas durante toda la vida, sea en lo personal o sea en la empresa. Tanto en un lado como en el otro, esas necesidades siempre van relacionadas con el ciclo vital, ¿no? Ciclo vital familiar, a veces se arranca cuando los hijos son chicos, luego hijos adolescentes, universitarios, ya profesionales. En cada una de estas etapas, las necesidades familiares son diversas, ¿no? También en la empresa. No es lo mismo estar arrancando una empresa que estar frente a una empresa consolidada, con años en el mercado, con una clientela ya fuerte, ¿no? En cada uno de estos momentos va a haber una necesidad particular. Y por eso esto de que el cambio es siempre necesario, es decir, el proceso de adaptación es permanente, ¿no? No hay recetas mágicas para decirles, bueno, tomen nota ahora y esto se hace así. Cuando ustedes sean una empresa que está arrancando, tienen que hacer esto, cuando es una empresa madura, tienen que hacer aquello. Cada empresa, cada familia es un mundo particular. Lo que van a encontrar acá en este programa son instrumentos
son diferentes herramientas que cada uno de ustedes deberá ver. Esta me sirve, o mejora aquella, o en este momento en particular me siento más cómodo con este instrumento, y a partir de ahí ir construyendo. Lo que sí es muy importante es esto que queremos remarcar. Necesariamente hay un proceso de adaptación, siempre, porque vamos evolucionando, ¿no? Javier también nombraba de este deseo de continuidad que les decía que está siempre presente en las empresas familiares. Y él nombraba y decía, es necesario hacer espacio. Y yo subrayé esta palabra hacer, este verbo en particular, ¿no? Porque no es solo dejar que el otro haga y yo me hago un costado, me corro para que el otro haga tranquilo. Hacer espacio en este significado es, vení, hagamos juntos. Vení, yo te recibo en una generación mayor, yo te recibo en la empresa, vos que estás entrando, haciendo tus primeras armas, y te doy este rol, ¿no? Y todo el juego que viene ahí de la paciencia, de saber esperar, de dar una tarea y un rol específico, porque ya va a hablar seguramente Natalia más adelante de cómo muchas veces el ingreso de las nuevas generaciones en la empresa familiar se da de manera un poco, digamos, espontánea, ¿no? Hasta improvisada a veces, en el sentido, venía a la empresa que algo encontramos y vas a hacer. Sí, va bien para el primer día, el segundo día, la primera semana, pero llega un momento que es necesario que esa persona verdaderamente cumpla un rol en la empresa, que a la empresa le haga falta ese rol, no que se van inventando, digamos así, puestos de acuerdo a la cantidad de familiares que existan, ¿no? Entonces, con estas dos cosas yo quería retomar un poco la conversación del martes pasado. Yendo adelante, mucha gente pregunta, bueno, Pablo, ¿pero cuándo se empieza a pensar en el proceso de sucesión? ¿No? ¿Cuándo es el momento en el cual arrancar? Antes de llegar a responder esa pregunta, yo les quería comentar lo que una vez escuché de un colega, y él decía, muchas veces en las empresas encontramos el síndrome del gen hereditario, le llamaba él, ¿no? Que es que creer que por tener el mismo apellido, por decirlo de alguna manera, se heredan también las habilidades, ¿no? Que es como decirles, no sé, Pelé, Messi, Maradona, Mozart, cualquier gran personaje de la historia, si ustedes van a ver los hijos de ellos, no es que necesariamente son tan crack como lo fueron los padres. Podrían serlo también, pero no es que se hereda esa habilidad. Entonces muchas veces les decimos a los empresarios, ¿por qué creen que la habilidad de dirigir una empresa, de llevar adelante lo que significa las operaciones diarias de una compañía, es hereditario? ¿No? No es así, hay que ir formándose, hay que ir creciendo, hay que ir aprovechando y capitalizando todas esas experiencias que tenía la generación fundadora con sus habilidades propias, pero no necesariamente esto se va a trasladar por el simple hecho de ser familia, ¿no? Y la otra cosa que les quería comentar es lo que dice el profesor Gallo muchas veces, creer que esto a mí no me va a pasar, ¿no? Es como si de golpe fuéramos, o nos creyéramos al menos, inmunes. No, no, esto le pasa a mi vecino, esto le pasa a mi amigo, esto le pasa a las otras empresas. A mí seguro que esto no me pasa. Tengo una mala noticia que darles, lamentablemente, empezar así un programa de capacitación, pero les tengo que decir que algún día ustedes no van a estar, yo tampoco, ¿no? Y eso lo tenemos claro y es seguro. La gran pregunta es, si ya tenemos claro este punto, ¿no podemos prever todo lo que podamos hacer para llegar a ese momento y que la empresa siga su marcha de manera adecuada, sin sobresaltos? Es muy importante no solo el proceso de sucesión, hacerlo bien, sino tener en cuenta de no hacerlo a destiempo. Y yo acá les quería contar dos ejemplos de clientes que he tenido cuando la sucesión se da demasiado temprano, ¿no? Este caso era una empresa de segunda generación, eran dos hermanos que heredaron la empresa del papá, y ellos con alrededor de 50 a 52 años decidieron que no querían seguir con los problemas cotidianos, querían dedicarse a vivir más tranquilos, a otro ritmo,
Entonces, la mejor idea que tuvieron fue tomaron a sus hijos, dos jóvenes, alrededor de los 18 o 20 años, y los pusieron como gerentes, ¿no? A uno de la parte productiva y a otro de la parte administrativa. Extremadamente jóvenes, sin ningún tipo de formación particular, sin haber hecho una tarea de cohesión de la visión, ¿no? Creyendo que estos primos iban a tener la misma relación que ellos hermanos, que hacía 20 años que trabajaban juntos, y que aunque no habían hecho un proceso formal, el haber trabajado 20 años juntos les daba, ¿no?, una expertise en la relación sobre todo, que hacía que la cosa funcionara. Claramente esto no terminó bien, ¿no? Se pelearon los primos, la empresa al muy corto plazo hubo que venderla porque los hermanos no querían seguir adelante, salió un vendedor, se vendió y cada uno siguió su camino. Es una experiencia. Otra experiencia que también he tenido que vivir es cuando la sucesión se da demasiado tarde. En este caso, había un fundador omnipresente, todo pasaba por las manos de él, no había espacio para nada que no fuera su decisión, su palabra, su mirada, claramente de una cultura muy autoritaria, ¿no? Una persona extremadamente hábil para los negocios, porque hay que reconocer que lo que armó fue una grandísima empresa, es más, varias unidades de negocio, muy exitosas, pero no supo traspasar, dejar entrar a estos hijos, que incluso eran hijos profesionales. Tenía 4 hijos, los 4 con profesiones diferentes. Paradójicamente, él no creía en los profesionales, nunca contrataba un profesional para su empresa, porque no, ¿qué me van a explicar a mí? Decía, ¿no? Y hoy los hijos tienen entre 50 y 60 años, ya hay nietos que están en edad de entrar a la empresa familiar, y sin embargo, no se puede, ¿no? Están esperando el momento que papá no esté más para empezar a ver cómo se lleva adelante esta empresa. Y esto en cierta manera no es una historia linda, ¿no? Porque se ve a esta, al menos yo lo veo cuando hablo con ellos, ¿no? Esta gente que está ahí como esperando que le suelten la amarra, ¿no? Es decir, déjenme correr la carrera un ratito. Y sin embargo se van perdiendo estos años de la juventud, de la innovación, de esta motivación extra para llevar adelante la empresa. Son dos casos extremos, ¿no? Vaya pensando cada uno de ustedes dónde se encuentra. ¿Qué se puede hacer para evitar llegar a este punto? Sin embargo, no puedo responderles el cuándo empezar. Cada uno de ustedes tiene que evaluar la situación personal donde está, en qué se encuentra, como empresa, como familia, y a partir de ahí, en un proceso de discernimiento claro, entender si es el momento o no de empezar. Lo que sí vamos a hacer mucho con Natalia es darle algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, pensar en el respeto de la libertad de los descendientes. Que los hijos puedan realmente elegir, los hijos, los nietos, los sobrinos, llámenlo como ustedes deseen, digamos, ¿no? Que puedan elegir, yo quiero trabajar en la empresa familiar, no cuestionarlos para que trabajen. Que estas personas se formen para ser un verdadero aporte a la empresa y no un peso. Se busca siempre que los hijos, al menos yo lo busco como papá, que los hijos sean felices, ¿no? Y esto tiene que ver con esa felicidad, acompañarlos en la libertad de sus elecciones. Muchas veces vemos que las generaciones fundadoras no han tenido la posibilidad de formarse, por las razones que fueren. Sin embargo, vemos que sí se da en las generaciones posteriores una posibilidad de formación en la universidad, técnica, o a través de experiencias en distintas empresas, en el exterior. Esto hay que incentivarlo permanentemente. Otro aspecto a tener en cuenta es establecer edades para el retiro gradual. Si yo a ustedes les digo, vamos a suponer, les digo a Victoria, Victoria, a partir de hoy
No tenés que comer más nada, ni con sal, ni con azúcar. Quizás Victoria me dice, no, Pablo, imposible, porque es demasiado grande el salto. Ahora, si yo le digo a Victoria, al café, en vez de ponerle 3 cucharadas de azúcar, ponerle 2,5. Asusta menos, ¿o no? Porque el cambio es menor, es más pequeñito, es un paso pequeño que tengo que dar. Entonces no genera este famoso miedo al cambio que muchas veces tenemos cuando es fuerte. Que está relacionado con el último punto, ¿no? De empezar cuando la edad de jubilarse está lejos. No esperemos a decirle a papá, a mamá, al abuelo, hoy es tu último día en la empresa, nos vemos, gracias. Empezar a trabajar con tiempo. Entonces, hacer una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿qué les parece si fijamos una fecha de retiro de las tareas operativas y luego fijamos una fecha de retiro de las tareas más estratégicas? Porque cuando uno puede dejar las operaciones diarias, pero es muy importante que esta experiencia de años de la persona que va a jubilarse pueda ser capitalizado en la empresa en una, por ejemplo, eh, directorio, donde hablamos justamente, ¿no?, de las estrategias a seguir. El desafío número 1 es aprender a convivir. Es descubrir qué tiene el otro que yo no tengo. Gracias a Dios somos todos distintos. Esto tiene que ser visto como una riqueza, no como un peso. Si fuéramos todos iguales, además de ser muy aburrido, no me haría falta el otro. Sin embargo, el otro sí me hace falta, porque desde su punto de vista distinto, me hace ver y repensar mi propio punto de vista. Y en este ida y vuelta surge el consenso de este diálogo abierto, sincero, en el momento oportuno, no cuando las papas queman, no cuando estamos apagando incendios. Surge el consenso. Y este consenso muchas veces es una idea distinta y superadora a la que traía cada uno. No hay forma de conversar, de dialogar, si nos cerramos a la propia idea. Cuando yo estoy pensando mientras alguien habla, estoy pensando en la respuesta que le voy a dar para justificar mi punto de vista, claramente no estoy escuchando. Me estoy justificando. Y si yo no escucho, no entiendo en profundidad al otro. Y esto no ayuda al diálogo, sea en la familia, sea en aspectos que tengan que ver o estén relacionados con la empresa. Otro punto importante, saber esperar. Tenemos tiempos distintos, somos todos distintos. No puedo exigir, pero vos tendrías en este momento que hacer así, tendrías que tomar esta decisión. No puedo obligar al otro a dar pasos en los cuales no está preparado. Sí puedo acompañar, sí puedo hacer de espejo, que se llama, ¿no? Es decir, che, mirá, vos querés ir a aquel lado, pero fíjate que estás yendo para allá, estás yendo para el norte, no para el sur. Pero este hacer espejo no es crítica, es acompañar, es darle el brazo, como hacía quizá mi abuelo conmigo, para salir a caminar y acompañarme a aprender. Y tener paciencia. Por último, el recomenzar. Nos guste o no nos guste, nos vamos a equivocar. Una vez y otra vez y otra vez, y nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar como padres, nos vamos a equivocar como maridos, como ciudadanos, nos vamos a equivocar como empresarios. Lo importante es asumir que no es malo equivocarse, porque gracias a eso aprendo. Gracias a eso doy un paso de crecimiento en mi madurez personal, familiar, comunitaria, empresaria, pero debo asumirme limitado. Entonces, cuando me equivoco, voy, pido disculpas y no pasa nada, todo lo contrario, y se recomienza una y otra vez. Y esto es gozar del proceso, no de buscar el objetivo final. Un último mensaje
para los descendientes, respeten los tiempos personales. Tengan en cuenta que esa persona que está al frente de la empresa hoy lleva muchos años de sufrimientos, de alegrías, de experiencias, de sinsabores. Dar el tiempo a que lo pueda realmente vivir en profundidad y conversar con tiempo y con dedicación. Para aquellos que les toca entregar el testigo, como en las carreras de posta, descubrir y gozar esta nueva etapa de la vida. La vida no se acaba en la puerta de la empresa, ¿no? Entonces, gozar de todo lo construido hasta ese momento y gozar también por lo que se va legando a las generaciones posteriores. Yo les auguro veramente todo lo mejor. Es un proceso extremadamente desafiante, pero también extremadamente hermoso. Así que, Natalia, te doy la palabra, te dejo de compartir. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias al Ministerio por hacernos esta invitación y poder estar con ustedes. Para nosotros es, en representación, en este cargo que tengo de presidenta del IADEF, la verdad que se siente un enorme orgullo y un enorme placer el escuchar a Pablo, el haber compartido las presentaciones de Alicia y de Javier, que estamos con ustedes compartiendo, transmitiendo, de alguna manera trasvasando esta pasión que a nosotros como que nos sale por los poros, nos circula por las venas, ¿no? Que es entender a las familias empresarias, ponernos en su zapato, ponernos en su lugar, escucharlas todo el tiempo como asesores, como profesionales de las múltiples disciplinas en las que cada uno de nosotros nos hemos formado, pero después nos especializamos en empresa familiar, porque realmente, como bien decía Pablo, ¿no? Es un estilo de vida, es una forma de vida, y es algo que acompaña los ciclos de vidas de familias generación tras generación. O sea que para nosotros también a nivel de esta vocación profesional, de alguna manera con responsabilidad social, damos cuenta que justo el tema que hoy puedo compartir con ustedes tiene una trascendencia clave en permitirnos pensar al traspaso generacional como algo de mucho valor, de gran valor para el desarrollo del país, para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra economía. Va mucho más allá de vos, de mí, de quienes hoy estamos aquí, seamos colaboradores no familiares, seamos asesores de empresa, seamos fundadores, seamos siguientes generaciones. Va mucho más allá de nosotros. En el sentido de que seguramente quienes ya habrán escuchado hablar en otros episodios, en otros temas, en otras etapas o en otras ocasiones de empresa familiar, habrán escuchado hablar de la mortandad de empresas familiares, poniendo énfasis en empresa, mortandad de empresas. Y nosotros, desde un estudio que se hizo y desde haber entendido la evolución de este conocimiento que viene con más de 40 años, hemos hecho un clic en algún momento que te invito a que ustedes también lo hagan. El clic es, hagamos que las familias sabedoras de hacer empresas, sabedoras de construir valor al servicio de la sociedad, sigan unidas, sigan fieles o entusiastas a siempre aportar valor a través de sus servicios, de sus productos, de su innovación, de su creatividad, de su construcción de ideas, ¿no? Para nosotros que las familias, generación a generación, esa cultura emprendedora, esa cultura de saber estar generando valor a través de sus productos y de sus servicios, de todo su saber en operar en los negocios y crear mercado, se mantenga presente
haya esa cultura del trabajo, para nosotros tiene muchísimo valor. Más allá de que entendemos que hoy en día, y más después de la pandemia y con la velocidad que hoy está teniendo el cambio, ya no es gestionar el cambio, es gestionar la velocidad de los cambios. Nos tenemos que dar cuenta de que los modelos de negocios y los negocios y las empresas y estos productos y estos servicios tienen una rotación de cambio también mucho más acelerada que la que podría haber tenido una generación o una empresa familiar hace 100 años, o hace 70, o hace 50. ¿No? Entonces, bueno, perdón, me parecía importante hacer esta apertura primeramente para dar las gracias. Ahora sí voy a compartir mi presentación, es seguir la línea de lo que planteaba Pablo, ¿no? ¿Por qué es difícil? ¿O dónde a nosotros nos plantean las familias empresarias las dificultades? ¿Dónde por ahí tienen esa debilidad o el traspié para poder alcanzar este éxito del traspaso generacional de una generación predecesora a una generación sucesora? Primeramente, como ya lo han visto, o ya lo hemos hablado en todo momento, cuando hablamos de empresa familiar, hablamos de familia empresaria, hablamos de una familia con una, como bien decía acá, decían Pablo y Javier, con una vocación de trascender, de dar, de aquel gran esfuerzo que hicimos durante toda la vida, una generación predecesora, dárselo a que lo potencie, lo capitalice la que sigue, ¿no? Entonces, eso viene de familia, por eso fundamentalmente. Damos cuenta desde esta mirada, desde esta perspectiva de accionar a la empresa, al patrimonio y a la familia, damos cuenta de la importancia que tiene el liderazgo. Sabemos que es difícil construir liderazgos. Sabemos que hoy es mucho más retador en las familias convivir con coliderazgos, construir coliderazgos. El futuro, el presente y lo que viene además de futuro en una sociedad busca más coliderazgos. En otras sociedades, en otros tiempos también existían coliderazgos, por ahí había líderes invisibles. No voy a entrar en ese punto, pero hoy están siendo todos visibles. Entonces, pensar en los liderazgos y darle legitimidad y reconocimiento a los liderazgos que hay en las familias empresarias me parece importantísimo. Y cuando hablo de liderazgo, digo, es un servicio que implica saber conectar y comunicarse con los diversos familiares para motivarles a la acción, con el objetivo de construir una historia compartida. Seguramente muchos de los que hoy estamos acá conectados somos entendidos en liderazgo, y si no lo somos, leemos un artículo, o vemos un webinar, o vamos a una universidad, y ya lo que hoy se plantea el liderazgo ha cambiado mucho respecto del liderazgo empresarial, el liderazgo organizativo, de lo que era décadas anteriores, ¿no? Pero desde este punto de vista hago esta definición puntual porque estamos hablando de empresa familiar. Ponernos al servicio de la familia, de conectarnos, de comunicarnos, de querer construir juntos una historia compartida. Y esto hace que, en tanto nos vemos poseedores de una bendición, porque si estamos hablando de traspaso, también estamos hablando de, por suerte, tengo a quien traspasar. Hay personas que en su vida se han quedado solas y no tienen a quien traspasar. Bueno, nosotros tenemos a quien traspasar. Hay una siguiente generación. Esa siguiente generación, con esa siguiente generación, un poco lo que hablaba Pablo, es en el tiempo, en el transcurrir de vida, ir construyendo visiones compartidas. Generar, articular, conectar. Muchas veces la imagen que siempre se usa de traspaso es, bueno, cuando vas como en una carrera de postas, ¿no? Viene la de atrás, le tira la posta y la agarra el siguiente y la sigue, ¿no?
pero nos tenemos que ver en carrera de posta. Tenemos que visualizarnos en eso, ¿no? Y eso se construye a través de la comunicación y de la conexión. Muchas veces conexión emocional, muchas veces conexión empática, con la diversidad y con la inclusión de la que hablaba Pablo. Esto nos requiere, y ahí es donde por ahí radica otra de los aspectos de la complejidad o de la dificultad, nos requiere una planificación, un orden, establecer unas metodologías, unas estructuras para hacerlo posible. Porque si nuestro modelo de continuidad es de un fundador o propietario único hacia una empresa de hermanos, o de una empresa de hermanos hacia un consorcio de primos, donde la complejidad de todos sus miembros familiares y accionistas es mayor, desde ese modelo mental de cómo visualizo que va a ser la continuidad, es un modelo más integrativo, representativo, hacia donde voy a pensar la planificación de este traspaso generacional, requiere orden, requiere entendimiento, una educación específica, requiere unas estructuras, unos acuerdos, unas políticas. Y mucho de esto sobre lo del protocolo familiar lo verán en la próxima sesión. Continuando con la idea, les quiero hacer ver lo que plantea este empresario familiar, que hoy ya no nos acompaña, que ha fallecido, un gran líder, un fundador, miembros de creo que es tercera generación, hoy ya están por la quinta generación, es una empresa súper longeva, es el grupo Puig en España, es súper referente, un entendido de empresa familiar y un defensor de la familia empresaria, que tuve ocasión de conocerlo en España cuando viví 10 años allí, y la verdad es que transmite mucha sabiduría, y por eso me gustaba la idea de compartirlo con ustedes. Entonces, él nos decía algo así. A ver si lo puedo compartir. No, se ve que... ¿Quieres intentar de nuevo? Un acontecimiento, sino que es Ahí va. La sucesión en una empresa familiar no es un evento, no es un acontecimiento, sino que es un largo proceso, largo y duradero, que no se acaba nunca, y que empieza, yo diría, por lo menos en mi caso, en el pensar cómo educar a nuestros hijos. El fundador, que era un hombre extraordinario, le encantaban los proverbios, y tenía uno que decía: en la vida hay 5 etapas importantes. La primera, aprender a hacer. La segunda, hacer. La tercera, enseñar a hacer. La cuarta, hacer. Y la quinta, dejar hacer. Y él dio este paso y se retiró de la compañía. Bueno, de alguna manera lo que nos viene a transmitir como etapa importante de vida, y por eso sigo resaltando que esto es filosofía de vida, esto es proceso de familia, esto es nosotros personas en tanto una pertenencia que tenemos todos a una familia, y esta familia tiene una empresa, y esta familia tiene un patrimonio, la vende, compra otra, hace otros negocios, incorpora un socio, gana más, compra otros activos, va generando otras unidades de negocio, no importa, es una familia que va construyendo. Y a lo largo de la vida, lo que nos enseña este señor es a aprender a hacer. Y acá viene clave la educación de las siguientes generaciones desde que nacen, desde los 7 años. Ya a los 7 años ya estás viendo cuáles van a ser tus sucesores. Es una preparación muy remota, muy lejana, pero ahí está, porque el corto plazo en una empresa familiar son 20 años. Es una generación. Hay que hacer, hay que enseñar a hacer. Hacer juntos, a veces en estos coliderazgos, cuando se logra la incorporación en
en espacios de gestión o en espacios de tomar decisiones respecto de decisiones patrimoniales o decisiones de inversiones o decisiones de dueñez. Y el dejar hacer. El dejar hacer es lo que tal vez, ahora voy a hablar más de esto, pero no es desaparecerse, no es retirarse, no es jubilarse y no te he visto más en la empresa familiar. No, es cambiar roles, es pasar de actor a tutor, es estar siempre presente con tu grupo familiar, aportando y dejando que los otros también aprendan para también ser buenos tutores el día de mañana. Entonces, lo que hemos aprendido con las familias empresarias es que este proceso de familia empresaria, tiene que tener en cuenta factores que influyen en el proceso de traspaso generacional. Estos factores son el entorno. Hoy el entorno es otro. Hoy el entorno nos sorprende cada día. Hoy el entorno, desde lo humano, desde lo tecnológico, desde lo social, desde lo económico, nos atraviesa, nos está transformando. Nos tenemos que legitimar que estamos siendo transformados por un entorno. Con lo cual no podemos quedarnos en la parálisis de repetir las cosas como las veníamos haciendo hace 20 años, 15 o 10. ¿No? Ese entorno nos está generando que nosotros nos planteemos, nos pongamos frente al traspaso generacional de manera mucho más abierta y con una humildad de decir, no conozco lo que va a venir, pero por lo menos me pongo atento a escuchar distintas versiones. Abro mi mente con cómo voy a hacer para que esta empresa continúe con un entorno y con unos proveedores, clientes, sociedad diferente, ¿no? La preparación de los sucesores y los herederos, esta es clave. Recién Pablo hablaba, y yo lo escuchaba muy atento, porque me parece que es fundamental que nos demos cuenta que quizás en esa etapa de incorporación de los hijos e hijas a las familias, a las empresas familiares, es donde estamos dando como los primeros exámenes o las primeras pruebas de cómo va a ser el traspaso generacional. Nos estamos jugando ahí como momentos que hacen como hitos importantes al traspaso generacional, que se puede dar después 15 años más tarde, o N años más tarde, no sabemos, pero es importante. Yo tengo acá una carta de un empresario, de un hijo de un empresario que le mandó una carta a su papá, diciéndole renuncio. Y realmente decía frases como, a ver si puedo leer algo. Prefiero tener padre antes de seguir con un jefe que no valora mis ideas. Papá, yo no estoy compitiendo contigo. Tú me pediste que estudiara y que me esforzara por ser bueno, por ser el mejor, por tener notas, por la excelencia, por la calidad, por ser reflejo de los valores que aprendí en esta casa. Cuando eso después lo trato de traer a la empresa, porque me invitas a que vuelva a la empresa, deje mi carrera profesional y venga a la empresa, hay muchas cosas de mí que te molestan porque pongo en juego cosas que por ahí no están funcionando. Entonces, estos choques, ¿no?, de la preparación que muchas veces queremos, pero que a la hora de la verdad nos ponen en dilemas a los padres también, ¿no? Entonces, esto hay que saber que es parte del proceso, naturalizar que es parte del proceso, muchas veces que se tengan que dar cambios y que se tenga que favorecer aprender juntos, prepararse juntos sucesores y sucedidos, los llamados a ser sucedidos con los futuros sucesores, ¿no? Hay que prepararse juntos
Y por eso el hacer es tan importante, entendiendo que no todo es jiji, jaja, y color de rosa, es como una montaña rusa. A veces se pasa mejor, a veces se pasa un poco no tan bueno, pero hay que pasarla. La edad de los líderes familiares. Nosotros podemos tener una impronta, un entendimiento de cuáles son las edades de jubilación, y ya lo establece una ley, o hay parámetros sociales de cuándo jubilarse, ¿no? Pero al ser una familia empresaria, no podemos también dejar de tener vistas de hoy. Los líderes familiares jóvenes a veces se emprenden mucho en una edad muy temprana, y hay que aprovechar ese momento de su edad cuando quieren ser mucho más autónomos, dispuestos, que quieren crear, que quieren innovar, que quieren participar en un proyecto para conseguir un financiamiento para una startup, que quieren hacer que su negocio pueda utilizar la marca o generar con la marca nuevos negocios. Entonces, en esa edad que los jóvenes están valiéndose para mostrarse empresarios y empresarias, hay que darles lugar. Si no podemos, porque el fundador, o si no deseamos, o si no lo conversamos, porque el fundador todavía se nota con toda su vitalidad y quiere seguir en su lugar, en su CEO, abramos y creamos un ecosistema de familia empresaria para igualmente evitar lo que es el síndrome del secretario, que solamente se quede debajo del ala y no dejarlo crecer como emprendedor, como empresario a la siguiente generación. Entonces, esto de la edad de los líderes, hoy más que nunca hay que saber jugarlo. Y muchas veces nosotros como familia no nos sabemos ver a nosotros mismos. Por eso la mirada de afuera, la mirada de profesionales expertos en consultoría de empresa familiar, y desde el IADEF creamos un registro de CFC, es para que ustedes puedan tener a disposición unos profesionales que les den un análisis de la situación por la que están pasando y cómo convivir estas edades de líderes y cómo hacer que este factor de liderazgos aporte lo mejor a ese ecosistema de familia empresaria. El tema de las capacidades y responsabilidades. Esto es algo que tiene que ver con ese ordenamiento que a medida que somos más, ya somos todos adultos, ya estamos todos como generando más juego como empresarios familiares dentro de la empresa, trabajando o ya recibiendo algo de dueñez. Tenemos que poner en valor estas capacidades, y si no las tenemos, algunas tenemos que mejorar, evaluarnos para mejorarnos, darnos cuenta también nosotros en qué podemos mejorar, y el espíritu emprendedor es clave. Uno de los factores de éxito de las familias empresarias que trascienden generación tras generación es tener espíritu emprendedor. Es revisarse constantemente qué está pidiendo el cliente, dónde hay oportunidades de negocio, dónde hay oportunidades de valor, de construir. Y ahí tienen que estar las familias empresarias, es la mejor capacidad. Es el core business de las familias empresarias, tener espíritu emprendedor. Eso es lo que les garantiza generación tras generación, y cuantos más son, más poder seguir unidos frente a negocios, ¿no? Pero eso también se logra con familias en donde la comunicación, la confianza, el entusiasmo y el compromiso están presentes. Cuando somos pocos, mamá, papá, 2 hijos, 3 hermanos, es como que, bueno, eso es parte del clima de la familia y se genera. Cuando empezamos a hacer 3 hogares, 4 ramas familiares, 80 personas, hemos pasado de tiempo, ya vamos incorporando a otras culturas familiares porque nuestros hijos se casan y incorporan otras culturas familiares. Ahí ya necesitamos un apoyo, un apalancamiento para lograr esa comunicación, confianza, entusiasmo y compromiso. Entonces nos estructuramos con un consejo de familia, o llamémosle como quieramos, llamémosle reunión familiar, pero con una agenda. Si para el directorio tenemos una agenda, porque tenemos una estrategia y tenemos unos objetivos, para las familias empresarias, para lograr estos procesos y muchos más, necesitamos una agenda y un espacio, y ese espacio se llama Consejo de Familia.
y del protocolo hablarán en la próxima sesión. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Y un poco repasando, ¿no? ¿Cuáles son las partes que componen un plan de sucesión o un plan de traspaso? Esa importantísima, en 3 tiempos, remoto, próximo, in situ, es preparar a los sucesores. Trabajar el modelo de gestión, el desarrollo. Si nosotros en el momento del vital del fundador o de la generación predecesora, la empresa ha desarrollado una organización, una estructura, una manera de un modelo de gestión, algo, tiene como su propia relojería, por decirlo, sus timings, sus estructuras, sus políticas. Revisémosla a ver cómo se incorpora esa gestión, cómo la siguiente generación le encuentra el sentido y sabe y aporta el valor que esa nueva empresa va a necesitar por otros 20 años más. Ese modelo de gestión que hoy las empresas juegan en el mercado, y acá se sienta en la silla la empresa, y la escuchamos a la empresa y atendemos las necesidades de la empresa, trabajamos el modelo de gestión de la empresa. Y nos ponemos con el sombrero de empresarios a pensar por la empresa. No por el lugar que tengo que ocupar yo, vos, él, lo que sabemos, lo que no sabemos. Lo que importa es la empresa y su mercado, ¿no? Acá el plan de sucesión en esta etapa o en esta parte es fundamental. Después viene otra parte importante, que es esto de entender y organizar, darle un ordenamiento a las relaciones de familia, empresa y propiedad. Poner las cosas claras en las funciones, en la toma de decisiones, en las responsabilidades, en las nuevas jerarquizaciones, en qué está permitido y qué no está permitido, qué está bien visto y qué no está bien visto, por una familia empresaria que es más compleja, porque ya hay hermanos, primos, familia política, algunos están trabajando, otros no están trabajando, todos opinan, unos se quieren llevar, otros se llevan, otros, el manejo del dinero, hay tantas cosas que nos va haciendo como más complejo y hay que ponerle orden, que se hace el protocolo familiar, se trabajan los órganos de gobierno, y se mejora y se va profesionalizando como familia empresaria la empresa familiar. Y después viene la etapa del retiro de la gestión de los predecesores, pero que como ya armaron los órganos de gobierno y ya está más aportando más valor lo que es la construcción de este directorio o comité de dirección, ya ahí es donde se aporta muchísimo valor de la generación predecesora. Y por la familia también, porque también en la familia hay miembros de la familia con un buen liderazgo para aportar desde ese lugar. Entonces, esto me parece que es fundamental. Y como el último mensaje, un poco de cierre, es una familia empresaria, es un grupo de personas que comparten un ADN, valores profundos, y desarrollan capacidades. ¿Para qué? ¿Qué capacidades necesitamos como familia para tener después traspasos generacionales exitosos? Mantener una conexión con su empresa por parte de todos los miembros. Y esta conexión es una unión emocional, pero también cognitiva. Algo tengo que saber. No me puedo enterar por un vecino o por el diario, o me pasa con algún cliente que hoy me dice, mira, yo soy de la 5ª generación, y a mí a veces vienen conocidos, me piden trabajo para trabajar en mi empresa, y yo me pongo cara de póker, porque no sé de qué va la empresa, y si pueden entrar a trabajar o no, ni cuál es el procedimiento para buscar trabajo ahí. Bueno, a ver, a veces es esa conexión emocional y que haya un sistema de comunicación de la empresa para con la familia y de la familia para con la empresa cuando tiene que golpear la puerta a alguien. ¿Cuáles serán? ¿A quién le golpea la puerta? ¿No? Entonces, eso me parece importantísimo. Crear valor en el campo humano, intelectual, social y financiero. Y el financiero no está último por coincidencia. Las familias empresarias que han logrado y que tienen la bendición y la fortuna de haber conseguido crecer y tener un buen pasar de vida y tener una buena relación o miramiento, la reputación que tienen en su comunidad, cuídenla, porque lo financiero viene como resultado de todo lo anterior, de tener personas que el capital humano de la familia empresarial es el principal activo. De ahí tan importante educar desde que nace la siguiente generación. El intelectual
educar en formación, hacerlos no solamente en negocios, educar en conocer, inquietarse por las preguntas que hoy el mundo nos plantea, interrogarse, ser sensibles a lo que está pasando, entender, saber leer un periódico, saber entender qué pasa en nuestra comunidad, en el mundo, en otras, ser mucho más abierto a un conocimiento mucho más extenso, que no solo el empresarial también, y también aprender, poner como nuestra escuela de empresariabilidad. El intelectual también requiere que nosotros como familia empresaria creamos la escuela de empresariabilidad en nuestras propias casas, porque el colegio no te la enseña y la universidad tampoco. ¿Cómo despedir a un colaborador cuando llega el momento? No te lo enseña la universidad. ¿Cómo contratar personal? Tampoco te lo enseña la universidad. Te lo enseña tu familia. ¿Cómo hacer socios a otros familiares no familiares? No te lo enseña la universidad. Te lo enseña tu familia. Las redes sociales, toda la comunidad de relaciones que no solamente tenga el líder del SEO, toda la familia tiene relaciones sociales, trabajen o no trabajen en la empresa. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se comparte o se capitaliza, ¿no? Y a partir de ahí se desea esta continuidad. Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas. Muy bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias Natalia. Tenemos muchos comentarios, muchas identificaciones, muchas preguntas. Vamos a comenzar por algunos comentarios que nos hacen. Matías nos cuenta, la empresa donde trabajamos la creó mi suegro, hoy nos pasó la posta a sus 2 yernos. Nos dividimos en lo que es la parte administrativa y ventas, y la parte de producción y personal me encargo yo. A veces se complica porque somos personas muy distintas, pero tenemos un punto en común entre varios que sobresale. Queremos lo mejor para la empresa. La comunicación es fundamental, nos cuenta Matías. María del Pilar nos cuenta otra cosa, nos dice: creo que es fundamental el cumplimiento de las 5 etapas de enseñar a hacer, aprender a hacer. Y agregando lo del primer encuentro, el rol clave de los límites, separar las cuestiones empresariales y familiares. Ella nos cuenta que trabaja en una empresa familiar, es la contadora general, y trabaja constantemente para que esas diferencias funcionen. Cuenta también que implementó el coaching ontológico y metodologías ágiles, tanto para los dueños y para la familia, como para los sectores de la empresa en general. Nos ayuda a generar comunicación, espacios de escucha y conversaciones. Matías y María del Pilar entonces subrayan esta cuestión de la comunicación. Después, bueno, Adelia nos cuenta, bueno, es muy difícil el paso del testigo, más con los cambios en el contexto de tecnologías en producciones y comunicación. Es muy triste, veo a productores que no tienen un sucesor en sus empresas familiares porque sus hijos tienen otros intereses y no siguen esa vocación. Ese es otro comentario que nos dejan. Quiero apartar los comentarios primero para después dejarles sí las preguntas. Después Matías dice: creo que en algunas situaciones los cambios pueden ser más bruscos, tienen que ser más bruscos y no ir de a poco. El punto está en encontrar qué momentos hay que hacer de a poco y cuáles no. Nos dice Matías en base a su experiencia. Y aquí sí les dejo una pregunta. Pedro nos pregunta: en este proceso de cambio, ¿qué es más conveniente? ¿Que lo haga un tercero ajeno o un familiar? Pablo o Natalia, quien se sienta más cómodo para arrancar. Yo puedo empezar con algo y después Natalia, si querés comentar algo más vos. Es esencial que el proceso lo hace la familia, porque es la propia familia la que cambia, es la que tiene que hacer el proceso de sucesión, de continuidad. No lo puedo hacer yo desde afuera. Sí, como bien dijo Natalia, muchas veces ayuda a que haya un profesional capacitado, que sepa, que sea experto en estas temáticas y que puede ir ayudando con algunas cuestiones para ir destrabando y acompañar ese proceso.
pero no se compra en un kiosco, no se compra en internet, ni en Amazon, en ningún lado. Esto es un proceso personal que hace cada uno y lo hacen como familia. Ujú. Pedro nos... Coincido plenamente, Pablo. Lo que por ahí la pregunta también podría estar orientada a si los sucesores tienen que ser familiares o no familiares. No sé si el proceso, por lo general, las familias empresarias primero ven en su cantera. Por eso es tan importante tener una cantera como la que se crió, lo formó a Messi, ¿no? Nosotros la tenemos que tener en nuestra familia. Pero cuando, como familia empresaria, tenemos una mentalidad abierta, una mentalidad de ver este sentido, este entendimiento de familia dueña de un negocio, y que el negocio es como nuestra vaca lechera, la que nos da el pasar, cuidar que tenga a las mejores personas preparadas, y tal vez en la familia no las tenemos. Aunque siempre vamos a ser dueños, por ahí para algunos puestos de gestión, no somos las personas más indicadas. Y eso no nos tiene que hacer sentir mal, ni peor, ni menos. Nos tiene que poner el desafío de saber levantar la vara de ser mejores dueños y contratar a personas no familiares para algunos puestos. Y ese es un proceso, igual que repito lo que decía Pablo, todo esto de evaluaciones, análisis, reflexiones y toma de decisiones viene del proceso que hace la familia. Incluso, Bien. perdón, ya que estás, Natalia, agrego, recién había una persona, Victoria, que hizo un comentario que era una lástima que no tenía sucesores, no me acuerdo quién decía, Sí. Pero es lo que está diciendo ahora Natalia, digamos, entender que la empresa es una porción de la familia, en el sentido, en realidad es una familia empresaria. He escuchado a Alicia decirlo hasta el cansancio el martes pasado, y esta familia empresaria es la que es dueña de un patrimonio, y yo como socio responsable aprendo a gestionar un patrimonio. Esto no quiere decir, como bien decía Natalia, que tengo que estar sí o sí sentado en el escritorio. Entonces, a veces se confunde, ¿no? Y este es un paradigma a repensar. No hace falta que estemos sentados nosotros en el escritorio. Sí hace falta ser socios responsables. En este sentido, Pedro nos pregunta, ¿tener 1, 2, 3 personas externas como consejo asesor ayuda? Sí, tener personas externas a la familia en el proceso sucesorio ayuda muchísimo. Si son expertos en empresa familiar o formados en esto, mejor. Tener personas externas en un comité de dirección o en un directorio, y que ya tienen las empresas directorio, ayuda un montón. Es una buena práctica, porque de alguna manera también muchas veces pone en exigencia al dueño, ¿no? O a los dueños que están en esos roles. Así que sí, mi respuesta es sí. No sé, Pablo, ¿tienes algo más? No, coincido plenamente. Bien, Alicia, bueno, Stivelberg, que fue parte de nuestro primer encuentro, dice, es importante ser acompañado por un especialista en familias empresarias para facilitar la continuidad y fortalecimiento de la empresa familiar. Gracias, Alicia, por sumarte a este encuentro también. Alejandro nos cuenta, bueno, es un reflejo fiel de lo que ocurre en mi emprendimiento, todo lo que ustedes fueron contando. Claudia nos cuenta que es coach ontológica, trabaja en la empresa familiar y en otras empresas. Después Anne nos cuenta, creo que es un ida y sucesor que está dispuesto a poner lo mejor de él para la continuidad de la empresa familiar. Esa es la reflexión de Ana. Y después tenemos 2 preguntas interesantes. Rosana nos dice, el valor del conocimiento se presenta como fundamental, ¿no? Tanto para quien pasa a delegar como para el que recibe. ¿El fundador puede pasar a ser mentor o director honorario? ¿Esto cómo funciona? ¿Tienen alguna experiencia para comentar? Sí, yo te puedo comentar una, después Natalia seguramente tiene otras. Pero es como bien lo tratábamos de explicar durante la presentación, ¿no?
No tiene sentido de un día para el otro desperdiciar 20, 30 años de experiencia vivida en lo personal y en la empresa. Lo que sí vamos aconsejando, justamente para que este paso del testigo sea gradual, como les decía hace un rato, es que de a poco esta persona que hoy lleva adelante la operatividad de la empresa pase a funciones más estratégicas, más de comisión directiva, digamos, de directorio. Es decir, pensemos hacia dónde caminamos, pensemos el cómo, pero que salga de la acción, ¿no? Muchas veces he visto a algunos que en el directorio ponen a esta persona y después le preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Y para dónde vamos? Y para eso lo hubieras dejado a donde estaba en la operatividad. Reconocer a la experiencia es preguntar qué hubieras hecho, cómo te moverías, pero después la decisión recae sobre el que está en las operaciones diarias. Por eso hablábamos de la formación, que no puede haber como gerente general una persona que no se ha formado, no tenga las habilidades suficientes como para llevar adelante lo que ese directorio pretende. Y deberá rendir cuentas, porque no es probar y vemos cómo nos va. Hay todo un compromiso, una responsabilidad, al igual que si esa persona fuera no familiar, como decía Natalia, ¿no? Natalia, ¿querés agregar algo? No, coincido con vos, Pablo. Seguimos con las preguntas. Perfecto. Aquí José, en función de la presentación de Natalia, nos dice, Natalia, haces mención sobre que la educación a las nuevas generaciones se hace desde corta edad. Ahora bien, cuando sos el creador del proyecto, sin haber pertenecido a la familia empresaria, y te das cuenta que los años pasan, ¿cómo guías a tus hijos, sobre todo cuando no están muy convencidos de seguir el proyecto? Bueno, ahí está un poco lo que venimos hablando de cómo se gestiona y cómo se articula este tema de la libertad y de enamorar, ¿no? Por ahí a veces sirve y otras veces no, revisar los mensajes subliminales que hemos tenido a lo largo de tantos años. Nosotros vamos a una empresa familiar y nos dicen, es que a mí siempre me han dicho que como esta empresa era con los tíos, que yo me haga la vida aparte, porque no sabes los dolores de cabeza que me voy a evitar. Y ahora me dicen, vení, forma parte. Entonces, a veces, un poco por eso la preparación remota no tiene que ser intensiva, pero sí tiene que ser inteligente, de cómo qué hemos transmitido. Y si hoy un poco la respuesta a la pregunta es, genera una conversación con la siguiente generación que sea sincera, de, bueno, nuestra familia tiene esto. Esto no es mío, esto es nuestro. O me gustaría que fuera nuestro. ¿Ustedes qué dicen? Y si esa conversación también un poco la tienen que tener acompañados una tarde, 2 horas, con un profesional que les ayude a hacer las preguntas inteligentes a los padres y a los hijos, para poder construir ese diálogo, que lo hagan, es la mejor inversión que pueden hacer, dedicarle 2, 3 horas o un día a tener un trabajo de familia empresaria. Después verán si para dónde va o qué es lo que resulta de eso, ¿no? Yo creo que muchas veces se visualiza esto de, bueno, papá me está invitando a que ocupe su lugar. No es esa la idea cuando hablamos de traspaso generacional. Cuando hablamos de traspaso generacional, es ponerla a la familia en una postura de nos hacemos cargo de lo que nuestras generaciones, nuestra familia ha ido teniendo, y qué vamos a hacer con eso el día de mañana, ¿no? Entendemos que también el caso puede ser esto de que los hijos no se vean involucrados, y también un poco lo que decía Pablo, ¿no? Hay que tener paciencia y hay que ser paciente y hay que saber entender los ciclos evolutivos. Capaz que hoy a los 22 o a los 24 no se interesan, y capaz que a los 28, cuando ya tienen el primer bebé y cuando empiezan a tener que hacer su casa y levantar sus ladrillos, ahí sí vienen y golpean la puerta. La verdad es que no estaría mal que este sea el lugar donde yo empiece a construir también el futuro. Nunca se sabe. Lo que creo que es importantísimo para las familias empresarias es poder permitirse a sí mismas hablar, tener un espacio de encuentro en tanto familia empresaria, ¿no? Y a veces eso, primero, por ahí, consejos muy prácticos.
vos y tus hijos asistan a estas charlas, vean estos videos y vayan a un curso, hagan formación de empresa familiar, sensibilícense, hablen con otros empresarios, con otros miembros de familias empresarias, que tus hijos hablen con otros hijos que están en este tema de hacer el relevo, y que vos puedas hablar con otros padres, saber de cómo, otros padres empresarios, de cómo lo están llevando. Eso también ayuda muchísimo el tener testimonios de pares. Y tercero, bueno, nunca perder las esperanzas, y me parece que lo que siempre lleva a buen puerto es la comunicación, la confianza y la libertad, que no queda exento a después tener decisiones con compromiso y con responsabilidad. Perfecto. Bueno, aquí Fernando dice, gracias, muy realista la exposición, hay varios comentarios relacionados a eso, a lo realista de cómo han sido estas exposiciones del encuentro de hoy y cómo pueden identificarse en las distintas situaciones. Ana nos dice, bueno, en relación a darse los tiempos para pensar, para dialogar, es fundamental, y también poner por escrito lo realizado para generar el impacto de poder valorar lo que se hizo. Y Claudio, en relación a lo que recién decía Natalia, dice, bueno, sí, es importante la capacitación y los conocimientos vinculados a la empresa y a sus objetivos. Así que bueno, esos creo que han sido todos los comentarios. Bueno, hay mucho agradecimiento en relación a todo lo que nos han aportado los oradores hoy. Ya hemos compartido los datos de contacto. Ustedes saben que IADEF es una institución de apoyo PYME que siempre los va a asistir en todo lo que necesiten relativo a la empresa familiar, en todos los desarrollos, toda la potencia para la gestión. Así que bueno, antes de finalizar, Natalia, Pablo, lo que quieran comentar, y ya les contamos otra cosita más a los conectados y ya vamos terminando. De mi parte, simplemente agradecer el espacio nuevamente, agradecer también que cada uno se ha tomado un ratito de este día normal a las 11 para formarse, para empezar a incorporar estos conocimientos. Así que muchísimas gracias, y como bien dijo Victoria, a su disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias. Recomendarles el próximo encuentro, que es el martes próximo, que estarán con dos colegas también que transmitirán excelentes testimonios y comentarios y experiencias. En el IADEF, como bien decía Victoria, tenemos un blog que les recomiendo a muchos de los que hoy estuvieron haciendo preguntas, que ingresen al blog y lean artículos, vean esos artículos si hay algo que quieren compartir con sus hijos o con sus padres o con sus hermanos, aprovechen esos materiales. Tenemos un canal de YouTube que también permite hacer eso, así que nada, bienvenidos a estar enamorados de la empresa familiar como lo estamos nosotros, y a seguir construyendo un gran país. Muchas gracias, Natalia. Bueno, retomo un comentario que me habían mandado en forma particular. Vilma, gracias, que está conectada desde el inicio. Nos dice que está involucrada desde la niñez en el negocio familiar, que entiende que es colaboradora, se siente colaboradora del negocio de su padre. Estas cuestiones de cómo se van sintiendo los sucesores, ¿no? Hay muchos agradecimientos. Y bueno, eso fue todo por el encuentro de hoy. El próximo encuentro será el martes 29. Vamos a hablar de elaboración e inscripción de protocolos de pymes familiares, un tema por el que nos consultan muchísimo, así que IADEF con sus oradores nos va a estar ayudando en este punto también. Les cuento de nuevo a los que se fueron sumando, se fueron conectando muchísimos, que vamos a entregar un certificado de participación a quienes se hayan conectado en al menos 2 de los 3 encuentros. Las grabaciones, las presentaciones las vamos a pasar por correo electrónico. Si ustedes están conectados en este encuentro, esto quiere decir que nosotros tenemos sus correos electrónicos, así que no se preocupen, les vamos a escribir. Al final de todo el ciclo también nos vamos a asegurar de pasarles como un buen resumen, así se van con todas las herramientas de este seminario. Así que bueno, muchas gracias Pablo, Natalia, gracias a todos los conectados. Por último, quiero avisarles que está abierta la preinscripción a nuestra diplomatura en gestión y dirección de pymes. Ahí mi compañera les está compartiendo en pantalla alguna información, y yo voy a dejar en el chat esta información acerca de dónde pueden preinscribirse.
Así que ahora sí, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.